este video veremos nivelación en la creación de fórmulas, uso de referencias en Excel y funciones básicas, max, min, suma, promedio, contar, contará, contar blanco, las cuales serán expuestas durante el transcurso del video. Dice, complete la hoja de cálculo utilizando las siguientes fórmulas. Capital Endesa es igual a acciones Endesa por el valor acciones Endesa. Capital Codelco, acciones Codelco por el valor de acciones Codelco. Venta es igual a capital Endesa más capital Codelco. Participación, fórmula que muestra el porcentaje que representa cada venta con respecto al total. Calcule total, cantidad máximo, mínimo para cada venta. Calcule el número de socios sin nombre y el número de socios. Bueno, ¿cómo se desglosa esta planilla de esta forma para poder trabajar? Vamos. Nos posicionamos en la celda E10, donde realizaremos la fórmula para el capital Endesa. Toda fórmula en Excel se inicia con el signo igual. En este caso nos dice acciones Endesa por el valor del capital, por el valor de las acciones Endesa, que sería E4. Al pulsar el botón introducir o enter, nos da el valor de 315.700. Todo está correcto. ¿Podemos copiar la fórmula? Sí. Copiémosla. Ajá. ¿Qué sucedió? ¿Por qué está marcando blanco? ¿Por qué está marcando valor? ¿Por qué nos da un valor tan grande? Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque si nos fijamos en nuestra fórmula, nos dice en la celda E10, nos dice D10 por E4. Es decir, está apuntando a la coordenada de acciones Endesa. Bajamos a la siguiente, nos dice D11 por E5. Pero E5 corresponde al valor de acciones Codelco, cosa que no corresponde. Luego acá nos marca con un guión, es decir, blanco, dice D12 por E6 y E6 es blanco. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Sucede porque Excel piensa que es una referencia del tipo relativa. Es decir, cada vez que yo desplazo el cursor o la fórmula hacia la siguiente fila, él se desplaza, baja una. Fíjense entonces, de 10 E4, de 10 E5. ¿Se fijan? Se empieza a desplazar una fila hacia abajo por ser referencia del tipo relativa. ¿Cómo solucionamos este problema? Bueno, primero borremos nuestras fórmulas que están erróneas. Nos vamos a la fórmula original. Hacemos un clic en la barra de fórmula, es decir, acá arribita, y seleccionamos la celda que yo deseo fijar como referencia absoluta o constante. Seleccionamos la celda, pulsamos la tecla de función F4 y nos aparece peso E, peso 4. Introducimos. Aparentemente estaría igual que lo anterior, pero la diferencia se encuentra acá. Cuando yo arrastro la fórmula, aparece correcto. ¿Por qué? Porque todos están apuntando hacia la coordenada E4. Entonces ya no hay referencias relativas. Hay una relativa y una absoluta. Eso se llama referencia mixta. Capital Codelco va a ser exactamente el mismo concepto. Acciones Codelco por valores acciones Codelco. Nótese entonces como regla dice, todo valor fuera del área de la fórmula se debe fijar. En este caso, las coordenadas de 5 está fuera del área de la fórmula con la cual estoy trabajando y debe ser fijada. Introducimos y copiamos la fórmula. Entonces tenemos nuestras fórmulas listas. A continuación ahora nos pide la venta.
o la suma de las ventas. Va a ser capital Endesa más capital Codelco. Recordemos, todas las fórmulas se inician con el signo igual. En este caso no tengo referencias absolutas, no debo fijar nada. ¿Por qué? Porque todos están dentro de la misma coordenada, ¿se fijan? O sea, todos están dentro de la misma fila, por así decirlo. Colocamos la fórmula hacia abajo y ahora funciona correctamente. Ahora nos piden el total, la cantidad, el mejor, el peor, el número de socios sin nombre y el número de socios. Para sumar el total de las ventas o el total como aparece acá, yo podría hacerlo de esta forma. Decirle igual H10 más H11 y así llegar hasta el H18. Sin embargo, ese procedimiento sería como bastante largo y bastante engorroso hacerlo uno por uno si fueran 10 filas o 20 filas. Imagínense más. Entonces, para ello Excel nos entrega una herramienta llamada funciones. Las funciones son fórmulas que están predeterminadas dentro de Excel. Y para ello invoco a una función. En este caso se llama suma. La función suma, que lo que hace es sumar un rango de valores o un rango de celda. Suma paréntesis y debo indicarle desde hasta dónde quiero sumarlo. Marcamos el rango desde la celda H10 hasta la celda H18. Cerramos el rango y pulsamos Enter. Entonces me dice la suma es de 27.957. Y así sucesivamente, ¿cierto? La cantidad entonces es la cantidad de elementos numéricos que están constituidos dentro del rango. Ahora, así como existe sumar, existe también una función que se llama contar. Y contar entonces cuenta el número de elementos numéricos dentro de un rango. En este caso igual va a ser desde H10 hasta H18. Cierro paréntesis, Enter. Me dice que hay 9 elementos. Eso es contar. ¿Cuál es el mejor? Le digo igual y la función se llama max. ¿Y qué me hace max? Me devuelve el valor máximo de un rango numérico. Entonces el rango numérico es de H10 hasta H18. Cierro paréntesis. Me dice que el valor más alto son 7.318. 7 millones. El peor. Hay una función que se llama acá min, que es el valor más bajo. Entonces min del rango que voy a utilizar. Número de socios sin nombre. Entonces acá ocupamos una función que se llama contar.si. Pues se llama contar blanco del rango de los socios. Entonces me dice que existe un socio sin nombre, porque hay una celda que está en blanco. Número total de socios. Este se llama contará. Y contará entonces me cuenta el número de elementos que contengan texto dentro de un rango. Me parece que hay 8. Entonces hemos visto la función suma, contar, max, min, contar blanco y contará. Ahora me dice la participación. Y la participación dice que es la venta de cada socio dividida por el total de venta. Y como hemos señalado, todo valor fuera del área de la fórmula debe ser fijado. Y H20 está fuera del área de la fórmula, debe ser fijado con la tecla de función
F4. Lo fijamos. Enter. Y me dice 1089 en porcentaje. Listo. Ahí tenemos hecha nuestra primera planilla, en la cual hemos visto la creación de fórmulas y el uso de referencias y el uso de funciones básicas.